Bienvenidos una vez más a su segmento Perspectivas Cristianas, un programa para la juventud hoy en día, la juventud cristiana, un programa para edificar corazones, un programa para hablar de la verdad que es Cristo Jesús, Señor nuestro. En este momento nos encontramos con un invitado muy especial. Él es nuestro hermano y panelista Ramón. Ramón, sé bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Dios te bendiga. Para nosotros es más que un placer poder estar aquí en este segmento, para así estar bendiciendo a nuestra audiencia, principalmente a la juventud que nos escucha. Amén, gloria a Dios. Ramón, gracias por aceptar nuestra invitación de venir acá. Sabemos que se hizo un gran esfuerzo. Hablando de la juventud, sin más preámbulos, vamos a tocar un tema muy interesante. ¿Qué opinas de la juventud hoy en día? ¿Cómo tú lo ves hoy en día? Bueno, ¿Qué te preocupa de la juventud? sí, lo podríamos dividir en dos perspectivas. Si te refieres a la juventud netamente secular o a la juventud cristiana. La juventud cristiana y la secular, ambas. Dentro de la perspectiva de la juventud cristiana, creo que hay cierto descuido en esta generación. Creo que carecemos de un liderazgo firme que pueda guiar a la juventud a la visión de Cristo. Entonces, ¿tú entiendes que la influencia de esos jóvenes le afecta mucho? Oh, pero claro, es decir, dentro de lo que es el liderazgo bíblico o discipulado, si tomamos la vida del apóstol Pablo junto con Timoteo, las cualidades que tenía Timoteo, era un joven enfermizo, era un joven tímido, era un joven que podía ser menospreciado dentro de la comunidad de fe. Es decir, sin ese discipulado y esa influencia del apóstol Pablo sobre la vida de Timoteo, podríamos decir que no era un joven prometedor, pero tuvo un líder que formara el carácter de Cristo en él. O sea, tú estás diciendo que nosotros como cristianos, a veces como nuevos creyentes, sí necesitamos de un mentor que nos dedique tiempo a nosotros. Claro, es decir, que el mentoreo o el discipulado es esencial. O sea, no hay cristianismo sin discipulado. ¿Tú crees que una persona que salga del evangelio muchas veces se culpa de los líderes de una congregación? Bueno, es decir, eso puede tener diferentes perspectivas. Realmente a veces el liderazgo puede ser piedra de tropiezo para el que se acerca a la iglesia y para el pueblo. Bueno, si tomo un ejemplo en el libro de Éxodo, Moisés le dice a Aarón, tú eres el responsable de que el pueblo se desenfrenase. ¿En qué contexto? En el capítulo 32 o 33 de Éxodo, en el contexto de la fundición del becerro de oro. Es decir, a pesar de que el pueblo tenía la motivación, tenía el interés, a pesar de que el pueblo pidió una estatua, pero el líder era Aarón. Es decir, Moisés no culpa netamente al pueblo primeramente, sino que culpa a Aarón por el desenfreno del pueblo. ¿Tú no crees que en la iglesia actual hace falta profesionales, psicólogos que traten con creyentes? Oh, pero claro. Bueno, Jesús dijo que démosle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que hay cosas netamente que son psicológicas y se deben tratar psicológicamente, pero hay cosas que son espirituales que se deben tratar espiritualmente con los principios y la herramienta que el Señor nos ha dado a través de la Biblia. Pues un corazón una persona con una aflicción y que esté pasando por semejantes procesos en diferentes etapas de la vida, muchas veces necesita de un psicólogo en la iglesia. Claro, esa persona va a utilizar términos cristocéntricos, pero debido a muchas catastróficas o situaciones que ya han pasado, el joven impío o el joven inconverso tiene miedo de ir a la iglesia. Hemos enfrentado situaciones donde los mismos jóvenes de la iglesia no confían en hablarle de su debilidad a los pastores, debido a que cuando se lo cuentan, el pastor o líder, perdón, no utiliza la temática correcta o la ética correcta para hablarle al pueblo, porque decirle a alguien que te está confesando un pecado, tú eres un pecador, prácticamente tienes un enemigo intelectual en lo profundo de su ser porque te está agrediendo. Porque si ya una persona se acerca a ti como líder y te dice que es un pecador, que ha fallado en tanto, obvio que está reconociendo que es un pecador, sin duda alguna. Entonces, ¿qué consejo tú le darías a esos jóvenes que
que con mucho esfuerzo quieren avanzar, quieren triunfar, quieren acercarse más a Dios. Dentro de ese contexto de un liderazgo y del joven que se acerca a buscar algún tipo de consolación y refugio, podemos decir que se necesita personas que lideren a la juventud desde la debilidad y no desde la fortaleza. Me explico, es decir, si ese joven se acerca a ti y te cuenta algunas debilidades, tú en vez de repudiarlo, debes hacer lo que se identifique contigo. Y la manera de identificarse contigo es ir tú a tu propia juventud y a tu propia realidad, buscar algo por la cual tú has pasado, que sea similar. Y cuando el joven ve que tú como líder te reflejas en él, en vez de ahuyentarlo, en vez de tener, no voy a hablar con él, tú le vas a generar lo que es la confianza. Es decir, que si dentro del que guía, del que lidera, siempre se presenta como alguien que siempre ha orado, es decir, que ora más que Daniel. Y eso pasa también en nuestro púlpito. Las personas te dicen, no, yo he orado a las 3, he orado a las 2, he orado a las 12. La persona siempre te cuenta la parte donde se levanta a orar, pero nunca te cuenta la parte donde la alarma sonó y se quedó dormido. Y quiero hacer un énfasis en algo muy importante que se me presentó en una ocasión. Y es que yo tuve la experiencia de hablar con alguien que era de la comunidad homosexual. Okay. Y cuando él se acercó y empezó a hablarme, y yo hablaba con él seguidamente, en un momento él se acercó y me dijo, yo pensé que los cristianos agredían a los homosexuales. Okay. Yo pensé que solamente los cristianos lo agredían. Entonces, pasa en la situación que estamos en una era donde vemos personas que están llenos de dones del Espíritu, posiblemente, pero carecen de los frutos del Espíritu, que es mucho más importante que tener dones del Espíritu. Entonces, al parecer, hay personas que mostraban cierta manifestación en algún lugar, pero cuando tocaban hablarle a él se sentía agredido. Cuando él entendía que él iba para la iglesia porque era en el único lugar donde él podía sentirse seguro y donde su debilidad no lo atacara. Entonces, ¿cómo crees tú que se debe manejar esa situación con esos siervos de Dios, con esos grandes predicadores que están llenos del don del Espíritu, que a veces van al monte, duran 10 días y que parece que en el monte como que salen transformados en vez de tener el amor de Cristo? ¿Qué tú le dices a esos jóvenes que están buscando al Señor? Que es muy bueno también ir al monte y buscar de Dios allá. Bueno, creo que a veces dentro de nuestro contexto, a veces se ha enfatizado mucho la búsqueda del poder y de la unción. Y no es ahí, el problema no está en la búsqueda de la unción, porque es necesario para desarrollar el ministerio cristiano. El problema es que dentro de esa búsqueda de unción, lo que sí queremos es poder. Y ese poder te da cierta autoridad, pero cuando un corazón está corrompido, ese poder es diabólico, literal. Para, ¿cómo tú entiendes que se manifiesta más el poder de Dios? Cuando una persona saca demonios o con el amor transmitiéndose como hermano. ¿Cómo tú entiendes que se transmite más a Dios? Bueno, realmente la Biblia dice que Dios es amor, literal. Es decir, cuando nosotros manifestamos la compasión, la empatía, la paciencia, como dice Pablo en el libro de Gálatas en su capítulo 6, que si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre. Es decir, ahí creo que yace y se manifiesta el verdadero amor. ¿Por qué? Porque vemos personas dentro del contexto bíblico, a partir de Mateo capítulo 7, verso 21, Cristo le dice, bueno, en mi nombre, en los últimos días vendrán hombres, en mi nombre hicimos muchos milagros, echamos muchos demonios fuera, pero Jesús le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, que lo que Jesús dijo, yo nunca os conocí. No hay un momento en la historia donde ustedes tuvieron relación e intimidad conmigo. Pero delante del mundo, ellos aparentaban grandes hombres de Dios. Es decir, que si esas personas llegasen a nuestras iglesias, tuvieran la primera fila, pero no en el reino de Dios. Es decir, lo que echan fuera demonios y hacían muchos milagros dentro del contexto de Cristo, para nosotros le invitaríamos a nuestra campaña, a nuestra cruzada, a nuestros púlpitos, pero no tendrán el reino de los cielos. Interesante esto que tú acabas de mencionar. Mira que lo más importante en la vida es, recuerden que por sus frutos los van a conocer.
los frutos, y se refiere a frutos del espíritu, sedumbre, Exacto. amor, templanza y una serie de valores que debemos tener como cristianos. Sin embargo, los dones del espíritu son muy importantes. Ahora, ¿cómo funciona eso en tu congregación, los jóvenes, en cuanto a las actividades? ¿Se invitan jóvenes de fuera? Oh, claro, Hay claro. un protocolo, yo he ido a algunos lugares donde a la juventud se le dice, perdón, una vez invité a unos jóvenes a mi congregación. De hecho, nosotros utilizamos una temática cuando hacemos actividades y eso, y es que decimos que los jóvenes inconversos los sentamos en la primera fila, no en la última fila, porque en la primera incluso es difícil que se vayan, se siente más especial, y si el culto es de amigos, se supone que ellos deben de estar adelante. Entonces, yo recuerdo que yo invité a alguien y en ese momento entró como con una gorra. Uno de los líderes que no invitó a ningún joven se acercó y de una vez fue donde mí, me dijo, dile que se quita la gorra. Y lo dijo en un tono una voz muy alta, por lo que la persona lo logró escuchar. No fue muy ético de su parte, por lo que yo me sentí un poco avergonzado con la persona que invité, porque no era el trato que yo quería darle. Pudo haberse acercado y decir, oye, tú sabes que no se ve muy agradable que entre con gorra. Tú podrías decirle, por favor. Pero también a veces no entendemos qué es lo que esos chicos quieren mostrar. Exacto. Yo lo invité, fue de repente. Esos chicos posiblemente tenían cierta Sí. moda en su cabeza y entendían que ofendía a Dios de esa manera. Entonces, si Él está mostrando respeto por las cosas de Dios y nosotros como cristianos, recuerden que hay una causa y un efecto, deberíamos de preguntarle o decirle en voz baja, en caso de que no digan, no, mira, se me presentó eso ya ahí se cancela todo. Entonces, ¿cuáles son los protocolos que puede haber para que un joven vaya a tu congregación? En ese sentido, podemos decir dos cosas. Identificando primero con los fariseos, es que el problema principal de los fariseos en el siglo I con Cristo es que los fariseos habían añadido más ley de la ley que Moisés había recibido. Y también ellos habían puesto la ley por encima de los hombres. Y no era el caso. Y también eso había pasado con el día de reposo. Yo tuve que preguntarle, ¿cuál fue la causa del día de reposo? ¿Dios lo dio para el hombre o el hombre fue dado para el día de reposo? Es decir, que la ley en sí mismo es una muestra de amor hacia el hombre, pero los fariseos habían puesto la ley por encima del hombre. Es decir, en vez de guiar el pueblo a Dios, lo alejaban. Dentro de ese contexto, el no creyente, la iglesia es llamado a evangelizar al no creyente y no a discipular. Es decir, a una persona que no es no creyente, que se acerca a la fe, a la comunidad cristiana, según el contexto del libro de Santiago, dice que nosotros no debemos de hacer asesión de personas. Pero eso también podría implicar en ese caso. Es decir, la iglesia tiene que discipular a los creyentes, pero evangelizar a los impíos. Es decir, hay actitudes, maneras con el cual el impío se acerca, no le corresponde a la iglesia todavía, porque él es no creyente, no tiene una cosmovisión cristiana, no conoce en algunos casos en los principios cristianos, lo que demanda a Dios y lo que no demanda a Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando él se acerca, usted lo evangeliza, y cuando Dios decide obrar, lo salva, usted lo discipula. Ahora él va a entender por qué no debe hacer tal cosa. Ahora él va a entender por qué debe hacer reverencia. Entonces, si yo quiero discipular a alguien que no es creyente, en vez de atraerlo, lo voy a alejar. Ya entiendo por dónde se te está yendo. Entonces, está diciendo que como es una ley prácticamente humana, Sí, lo de la ilustración que te hice, sí. ya él no tener dicho conocimiento, posiblemente si yo lo hago, ya como tengo eso como una ley, posiblemente para mí sí es pecado, pero para él no. Exacto. Eso pues, son situaciones que pasan Y constantemente. además sabemos que cada institución, sea pública, privada o religiosa, tienen sus propios principios, pero ningún principio debe estar por encima de la palabra de Dios. Y lo que quiere Dios realmente es salvar el hombre. Además de que hay cosas que no se pueden generalizar, que son cosas que posiblemente Dios le cambió a una persona y no a todo el mundo o a un grupito. Hay cosas que son muy regionales o coloquiales. Por ejemplo, hay palabras que son un poco ofensivas, que si tú la expresas aquí,
en República Dominicana pueden verse como algo ofensivo, sin embargo en otro país significa algo bonito o algo totalmente diferente. Para apoyar en este punto, nosotros cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que entender que la Biblia se escribió en una época, en una era, y se escribió bajo su propia cultura y cosmovisión. Sabemos que el cristianismo es judeo-cristiano, porque tiene una base dentro de lo que es el judaísmo, el mandamiento, la espera de nuestro Mesías que vino, aunque en ese contexto ellos lo rechazaron. Pero a lo que viene nosotros, los gentiles, nosotros formamos lo que es el cristianismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando me acerco a la Biblia, tengo que saber identificar la verdad bíblica y separarlo de lo cultural. Pablo le dijo a Pedro, tú siendo judío no vives como judío y quieres que los gentiles viven como judíos. Es decir, la cosmovisión judaizante demandaba ciertos ritos dentro de su propia estructura religiosa. Pero Pedro quería que los gentiles se amordazaran a esa estructura religiosa del judaísmo, cuando no era así. Entonces debemos de separar lo cultural de los principios que se encuentran en la palabra. Hablando de principio y de palabra, ya un poquito para finalizar, hay algo muy preocupante que pasa actualmente con la comunidad juvenil cristiana. Una falta de preparación, poco entendimiento y discernimiento de la palabra de Dios. Entonces, me causa mucha... hay como una incógnita, hay un enigma ahí que posiblemente si tú no eres de ese ámbito, entienden que tú no eres alguien espiritual. Y alguien espiritual es alguien también que cree en la palabra de Dios profundamente, que sabe y tiene conocimiento de ello. ¿Y qué pasa? Que en estos días yo me puse a analizar y dije, ¿qué pasa con la juventud de hoy? ¿Tú crees que estamos viviendo la era del pecado actualmente? O sea, la era de más pecado en la humanidad. Bueno, podría decir que dice que en los últimos días, Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, sí podemos decir que el pecado se ha multiplicado. Entonces, me causa mucha emoción y siempre me pongo a analizar eso. No voy a decir que el Espíritu me dijo, porque no me gusta utilizar ese tipo de expresiones. Cuando yo fui quien me puse a pensar y eso, no utilizar el nombre del Espíritu. ¿Cómo es posible que estamos ante una humanidad, una serie de jóvenes que tienen tantas revelaciones hoy en día? O sea, y casi nunca tienen que ver con que no tienen aprobación de la palabra. Y si tú te quedas como que no, está bien, no lo entendí y no estás de acuerdo con ellos, entienden que tú no estás a su nivel o que tú no estás buscando profundamente de Dios. Y lo otro es que como en la era donde más pecado hay en la humanidad, todo lo que se profetiza son cosas positivas. O sea, no, ¿dónde si tanto Señor te está revelando, ¿cómo es posible que yo voy a donde Ramón o voy donde cualquiera de los que están aquí presentes con nosotros y voy y profetizo en que en tu casa solamente sucederán semejantes cosas? Cuando también a veces esa persona posiblemente no le han sucedido las maravillas del Señor porque están posiblemente corrompidas. Ujú. Puede que también esa no sea lo que Dios ha dicho. Estamos viendo un momento donde se mueve mucho la emoción, donde que si pasa un viento, entendemos de que ahí estuvo Dios. Y yo sé que porque tú entiendes por dónde me estoy moviendo, Sí, donde Dios claro. se mueve como de una manera muy diferente a lo que la humanidad se cree. ¿Qué tú entiendes al respecto? ¿Qué opinión se merece? Bueno, realmente lo que puedo decir que lo que le llamamos profeta en la actualidad no corresponde al modelo profético del Antiguo Testamento y tampoco del Nuevo Testamento incluso. Es decir, según Moisés, el Señor le dijo a través de Moisés que si entre ellos se levantaba un profeta y profetizaba algo que no corría, la pena de esa persona literalmente era la decapitación. Es decir, tenían que apedrear a una persona que se proclamaba profeta y que no se cumplía. Pero en nuestra actualidad, la persona sigue profetizando y un 90% no se cumple, pero no hay consecuencias. Es decir, que si yo, si una persona comete un tipo de pecado,
la iglesia, ¿verdad? Le impone disciplina. Pero si alguien profetiza algo y no se cumple, nadie le da disciplina. Wow. Y lo que no se disciplina, no tiene, lo que no se disciplina, ¿verdad? No se restaura, no se cambia. Entonces, yo creo que si existe disciplina para el que adultera, para el que fornica, el que chismea, se debe disciplinar también porque la cosmovisión del Antiguo Testamento se disciplinaba. Pero era con la muerte, literal, a los falsos profetas. Exacto. Entonces, si yo tengo un hermano en la iglesia que literalmente da una falsa profecía, y si no se cumple, ese hermano merece disciplina. Porque eso puede, no solamente que eso puede, sino eso tiene un impacto negativo. Tanto como la profecía que proviene de Dios tiene un impacto positivo. La falsa profecía, hay personas que están descarriadas por una falsa profecía. Hay personas que, bueno, cuando yo estaba literalmente trabajando en la hotelería, una joven venezolana una vez me contó que ella estaba embarazada. Y cuando estaba embarazada, había una persona que se le acercó y le empezó a profetizar que el niño que tú tenías, que tú tienes en el vientre, será un profeta, será esto y esto y esto. Y tú sabes que ella perdió la barriga. Y cuando ella perdió la barriga, eso fue un boom para ella, un shock. Dijo, pero ella era cristiana. Pero a causa de todo eso, ella se apartó de la fe. Porque se traumó. Digo, pero Dios no me habló. Dios no me habló. ¿Cómo que si Dios me habló? Voy a terminar con una última pregunta. Actualmente yo siempre veo en los comentarios de que cuando alguien habla en lengua y viene X o Y persona y comenta y dice que eso, por ejemplo, no es de Dios, las personas siempre dicen, no, que eso no blasfemia contra el Espíritu Santo, como que eso es lo único que puede blasfemiar contra el Espíritu. ¿Tú no crees que cuando una persona dice, así dice el Espíritu, y es una mentira? Yo pienso que hay mucho más probabilidad de que tú estés blasfemiando contra el Espíritu. Pero, claro, porque Que cuando alguien diga que está hablando en lengua y que nadie lo entiende, que de hecho, cuando tú estás hablando lengua o te estás profetizando, el mundo o las personas no está obligada a creerte. no. Y más si tú no lo puedes comprobar con la Biblia. Tú no puedes ni siquiera enojarte porque la persona no te creyeron. Pero cuando tú dices o profetizas algo, tú dices, el Señor, así dice el Señor, y después no pasa, o así dice el Espíritu y no pasa, es una blasfemia contra el Espíritu. Tú estás haciendo el Espíritu Santo mentiroso. Tú estás diciéndole a Dios que... Porque la persona literal va a asumir que Dios es un mentiroso cuando vea que eso no ocurra. Pero, un ejemplo, en ese término de lengua y profecía, el que más habló del don de lengua y de los dones de milagros y esto fue el apóstol Pablo. Y quien regulariza eso es el mismo el apóstol Pablo. Es decir, que la persona asume 1 Corintios capítulo 12, pero nunca asume 1 Corintios capítulo 14. Que Pablo dice, cuando uno habla o profetiza, 2 o 3 juzguen. Es decir, cuando usted profetiza, el pueblo que lo escucha tiene una responsabilidad, un mandato apostólico, bíblico, de juzgar. Pero la persona no quiere ser juzgada. O no quiere que el otro, quiere que el otro asume lo que dice como si fuera Moisés. Wow. Para despedir, me encantaría que tú le dieras un mensaje a esos jóvenes que por algún o X persona se han sentido estancados por una palabra limitante o por alguien que le ha dicho como que no va a avanzar, que no va a crecer. A alguien que le ha dado a Dios, que le ha ofrecido a Dios como si Dios fuera un monstruo o como si Dios fuese esa persona que no tiene amor. A ese joven que se ha apartado, a ese joven que está luchando con una debilidad, a esos jóvenes que están creciendo en el Evangelio, un mensaje para despedir, para que sigan en el camino. Exacto. Tengo una frase que dice que si yo que fallo, no te alegres de Cristo, porque Cristo no es como yo. Y tú eres la niña de sus ojos. Wow. Es decir, que la juventud tiene que entender, los hombres son falibles y por eso son hombres. Es decir, creo que la mayor desilusión viene cuando se tiene una falsa expectativa dentro de lo que es el hombre. Wow. Es decir, el mismo estándar bíblico nos manda a ser irreprochables, irreversibles, pero el mandato bíblico no asume que el hombre es sin pecado, porque dice Juan, primera de Juan, que si alguno dice que no tiene pecado, a Dios le hace mentiroso. Es decir, nuestra juventud
tiene que no crearse una falsa expectativa dentro de lo que son los hombres de Dios y las mujeres de Dios. Es decir, sí te pueden fallar, pero aun cuando eso ocurre, no te alejes de Cristo, porque Cristo nunca te ha fallado y nunca te va a fallar. Es decir, que tus debilidades no son razones para que tú te alejes. Tus debilidades son motivos para que el poder de Dios se manifieste en ti. Como dijo el apóstol Pablo, mi poder, Cristo, el apóstol Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios te bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ha sido más que un honor tener a nuestro hermano Ramón. Espero que cada televidente reciba este mensaje, glorifique al Dios nuestro, a Dios eterno. Gloria a Dios. Ha sido más que un placer. Suscríbanse al canal, denle like, comenten. Si tienen alguna petición y dudas, por favor, comenten y aquí estamos para servirles. Shalom, shalom. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios bendiga más.